Bueno, estamos ahora sí con Armando Bellido, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que nos visita en el canal 5 Qué Buena TV, que se transmite en sus 3 frecuencias: Radio Chinchaysuyo, 99.7 de la frecuencia modulada, Radio Qué Buena, 1410 kHz AM, y nuestra página web www.quebuenaradioitv.com. Armando Bellido, que pertenece a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, recibe nuestro saludo y le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Armando. Buenas noches, Esteban. Es un gusto nuevamente poder estar con ustedes, contigo, aquí al lado en el estudio, y también con tu gran audiencia, teleaudiencia, en tu programa que tiene tanta sintonía. Muchas gracias. Yo sé que donde tú estás nos ven, ¿no? Nos ven todas las noches. Sí, definitivamente. Saludos para Olguita Nación, que está en Houston, Texas, para Mariela Nación, Sever Nación, bueno, toda la familia que te rodea muy cerca. Sí. ¿No? Bueno, yo te había invitado, tú estás invitado todos los viernes, porque hoy día quería tocar un tema. Anoche vimos a un padre de familia cómo defendía a su hijo. Él pedía disculpas, pedía perdón por lo que hace el hijo. El hijo es un joven, adolescente, que consume asteroides, consume exactamente todas esas cosas, ¿no? Energéticas, los suplementos para tener una buena musculatura, para boxear, para pelear, etc. Y los anabólicos, ¿no? Etc. Y el papá pedía disculpas. Desde el punto de vista espiritual, imagino que en Huánuco he visto que hay muchos gimnasios y hay muchos chicos que van allí, y jóvenes también, y tienen buena musculatura. Es muy bonito ver el físico a los que practican esta disciplina deportiva, pero es también peligroso porque las drogas, los anabólicos y los asteroides son perjudiciales para la salud. Así es, exactamente. Estuve, a causa de que tú me mencionaste que íbamos a hablar sobre este tema, estuve revisando los efectos psiquiátricos que pueden traer como consecuencia a las personas que usan o abusan de estos esteroides, anabólicos y otros suplementos que tienen que ver ya con algunos beneficios para el cuerpo, pero perjuicios para el carácter, perjuicios para la salud en diferentes áreas, ¿no? Y una de las más, diríamos, saltantes es justamente la que se ha mencionado de la furia y la agresión, ¿no? También estaba viendo que se han descrito un aumento de la irritabilidad en las personas que usan este tipo de drogas, y también la agresividad y el deseo de tener peleas físicas o utilizar la fuerza para conseguir algo. Bueno, desde el punto de vista espiritual, todos los excesos son malos. Si se consumen muchas drogas, van a hacerle daño al ser humano. ¿Cuál es tu impresión, Armando? Bueno, lamentablemente sí, estas drogas en particular, lo que dicen los científicos, los médicos, es que trae una secuela de adicción, ¿no? Debido a que cuando dejas de utilizarlos, entonces la persona que está bajo la influencia de estas drogas entra en un estado de depresión y hasta de poder atentar contra su propia vida. Entonces por eso le genera una adicción a estarlo usando constantemente. Bueno, y dentro de esta adicción de usarlo constantemente, ¿afecta al entorno familiar también? ¿Cambia el carácter de las personas? Sí, definitivamente una de las cosas que estaba viendo es que también genera cambios de humor. Trae este tipo de cambio de carácter en la persona que lo usa, y definitivamente afecta. Estaba viendo el video del que mencionaste tú, de este padre que pide disculpas, y en una de las preguntas la entrevistadora le dice: ¿usted tuvo miedo de que le pueda agredir, de que le pueda a usted también pegar? Y él dijo que no, pero en realidad se podía notar en su sistema, en su persona, que sí estaba teniendo temor de ello, ¿no? Claro, el papá no lo quiso decir, ¿no? Pero en realidad el papá está atravesando una situación
situación muy difícil. Sí, exactamente. Él dijo que tenía un hijo que estudiaba medicina. Exacto, sí. Dijo, mis hijos son normales, pero yo no creo que sean normales, porque después de ver cómo le agrede a un señor, yo no pienso que sea normal ese tipo de agresión. Sí, ahora desde la perspectiva bíblica, Esteban, déjame decirte una cosa importante, que este episodio dentro de nuestra sociedad y dentro de la sociedad del mundo no es un episodio aislado desde la perspectiva bíblica, porque podemos decir que, o el padre puede decir que él estaba bajo los efectos de los anabólicos, y que eso está generando en él una agresión, una agresividad, una ira, una furia, así como también la pérdida de la madre hace 1 año y medio, 2 años, como mencionó. Sí, sí. Sin embargo, algo que tenemos que ver es que no solamente es un caso aislado de agresión, de agresividad, de maldad, ¿no? Sino que ahora también estaba leyendo el periódico y en Cerro de Pasco un niño de 13 años estaba ahorcando a otro niño hasta que le produjo una asfixia y un desmayo, ¿no? Y casi lo mata, ¿no? Entonces, y podemos ver y pensar y recordar los tristemente célebres manifestaciones de estos jóvenes, adolescentes, sicarios, ¿no? Entonces estamos viendo que la maldad está creciendo, va incrementándose. ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué está creciendo la maldad? ¿Por qué está aumentando Satanás? Sí, bueno, es una de las cosas que quería mencionarte justamente, ¿no? Porque detrás de todo esto está Satanás, sí, ¿no? yo creo que hay 2 tipos de maldades, ¿no?, que afectan a nuestra sociedad. La maldad que está dentro del ser humano, que es inherente al ser humano, el pecado en sí mismo, y la maldad que está fuera del ser humano, que la Biblia la llama las huestes de maldad, ¿no? El apóstol Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo cuando tú has escuchado el Padre Nuestro que rezamos los católicos, hay una parte que dice, mas líbranos, Señor, del mal. Cuando conversé con un sacerdote, mas líbranos de los malvados, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, sí, en realidad lo que está queriendo decir el texto allí es que nos libre de la maldad, ¿no?, que es inherente al ser humano, y de la maldad también que está en medio de esa esfera espiritual que nosotros no podemos ver, que influye en el ser humano, ¿no? Se conecta de alguna manera, se relaciona e influye y podríamos decir exacerba la maldad del ser humano, cuando el ser humano también no reconoce su necesidad espiritual y está desconectado de la realidad de Dios. Tú y yo somos generacionales, conocemos a muchas personas en común, entre ellas, lo decía el viernes pasado, conocemos a don Pedro Ferreira García de Radio del Pacífico, a Juanito Guamaní, que tú también lo tienes que recordar, a Reinaldo Aragón, etcétera, ¿no? Gente muy valiosa de esa época de la radio hace más de 40 años. Pero hace más de 40 años en Perú solamente había algunos casos de violencia que se difundían en las crónicas policiales. Pero hoy en día los periódicos abren sus páginas con las crónicas policiales, que es lo que vende, Armando. Sí, eso también es algo que tenemos que observar, ¿no? La verdad es que nuestro país en realidad se ha vuelto de alguna manera muy pendiente de lo malo, y uno abre las noticias o ve los titulares en las noticias, lo primero que uno ve en la parte de atrás de los diarios populares, ya sabemos qué es, ¿no? Las calatas. Sí, las malqueas, ¿no? La malquea. Y entonces, y lo segundo, o lo primero que se ve en la carátula principal, justamente son muertes, asesinatos, golpes, todo. Asaltos. Y entonces es una promoción de la maldad, ¿no? En lugar de promocionar lo bueno, no hay buenas noticias en los diarios. Bueno, yo tenía un editor, ¿no?, que me decía, ¿qué le vendo a mis lectores? Y si ponen pues notas culturales, no vende nada, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, lamentablemente es nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero eso por falta de educación. Exacto. La educación, ¿de dónde viene? De la casa, ¿no? Antiguamente nuestros padres, te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, yo le tenía que leer a mi mamá todo el comercio, y en voz alta y sin equivocarme.
Sí. Que a ti también seguramente Sí, lo leías en tu casa. Lamentablemente ahora la capacidad de lectura y la capacidad de comprensión lectora. Es sumamente Estamos creo que deficiente. en el antepenúltimo lugar, sí, ¿no? Sí, O el último, bueno. Sí, pero yo quería también decir algo importante, que el crecimiento de la maldad dentro del ser humano y el crecimiento de la maldad fuera del ser humano tienen como consecuencia también una situación que está por venir, que la maldad nos va a llevar a un juicio, al juicio de Dios, ¿no? Hay manifestaciones en la Biblia de que dice que el Señor, cuando en Génesis vio la maldad del hombre, que de continuo el pensamiento del hombre era solo maldad, y cuando vemos también el ejemplo de Sodoma y Gomorra también, entonces podemos darnos cuenta de que estamos viviendo exactamente los últimos tiempos, o la introducción o la sala de espera de los últimos tiempos, ¿no? El Señor Jesús dijo realmente que, y esto quería leerlo de Mateo 24, 10, verso 12, los discípulos le preguntaron a él, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y cómo sabremos que ya se acercan los últimos tiempos? Los terremotos. Así es. La hambruna. Las plagas. Las pestes. ¿No? Va a haber muchas cosas. Terremotos en diferentes lugares. Así es. Guerras y rumores de guerras, se levantará reino contra reino, nación contra nación. Habrán muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Tengo una pregunta, espero que no te incomode. La situación difícil que vive Venezuela, por ejemplo. Oye, ahí ya no tienen que comer. Sí, lamentablemente. No tienen vida propia, ¿no? Así es. La gente está sufriendo mucho. Mientras que... ¿Ustedes tienen iglesias en Venezuela? Sí hay iglesias en Venezuela todavía, pero lamentablemente creo que muchas de ellas están demasiado controladas. No, además creo que van a tener que retirarse de allá porque... Sí. Ya han habido anteriormente, sí. con Hugo Chávez han habido retiros de misioneros y de pastores porque los acusaban de ser agentes de la CIA, ¿no? Claro. Entonces simplemente los deportaban. Ya llegó Lolo Laos, en un instante más va a estar con ustedes, con nosotros. Y otra de las características finales que decía el Señor Jesús es: unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces la maldad que estamos viendo ahora, que es el pan de cada día en nuestras comunidades, en nuestra sociedad, es simplemente un campanazo de alerta para que todos podamos darnos cuenta que se acerca el día en el cual el Señor Jesús volverá por segunda vez, y entonces vendrá ya no a salvar al mundo, sino para hacer un juicio santo, equitativo y totalmente justo para con la humanidad. Todo aquel que no ha creído en Jesucristo, que no le ha recibido como su Salvador personal, entonces será condenado. Pero el que cree en Él no será condenado. Eso es el mensaje de la Biblia para todos ustedes. Bueno, mi querido Armando, antes que te retires, tú estás haciendo una campaña para apoyar a los grupos de jóvenes o de adultos que están en el alcoholismo y apoyar a sus familias, porque es una enfermedad, aquí le llamamos una enfermedad social. Yo no sé cómo tú la denominas, pero he visto de que estás trabajando bastante. ¿Qué mensaje a ellos? Bueno, estamos comenzando el próximo jueves a las 8 de la noche en Girón Carlos Chowin 152. Esto está en la cuadra 6 de Pedro Puelles, aquí en Huánuco. Y entonces, ¿es en el pasaje? En el pasaje Carlos Chowin. Sí, frente al Colegio de Enfermeras, pasaje Carlos Chowin 152 a las 8 de la noche. Estamos comenzando un grupo con un curso que se llama Celebrando la Recuperación. 8 decisiones que pueden sanar tu vida. No solamente para aquellas personas que tienen problemas con el alcohol, sino para las personas que tienen problemas con su vida, ¿no? Todo tipo de problemas que usted pueda tener, esos problemas tienen solución. Si usted viene con nosotros a estas reuniones, son 8 reuniones que vamos a tener cada jueves de las 8 hasta 9:45, y entonces usted podrá descubrir cuáles son esas decisiones que pueden sanar su vida del rencor, de la amargura, de las heridas del alma, del corazón, etcétera, etcétera. ¿Qué teléfono pueden llamar? Pueden llamarme al 989-001-559. Otra vez más, a los que están con lápiz y papel a la mano. 989-001-559. Bien. Les esperamos.
Armando Bellido, muchas gracias por tu presencia. Gracias a ti. Te espero el próximo viernes. Aquí Dios estaremos, mediante. Dios mediante. Sí, nos vamos a una pausa comercial. No te vayas. Adelante, don Elvis.